¿Listos, hermanos? ¿Han sido bendecidos hasta ahorita? Gracias a Dios. Bueno, este sábado es un poco más didáctico. Mañana ya podemos hacer algo un poquito más explosivo, ¿no? Un poco más. Pero siempre he creído que debemos dejar a nuestra siguiente generación algo que los haga fuertes para resistir. Y creo que no hay nada mejor que la doctrina. Hablemos de otro pasaje, si me permiten, que me gusta mucho, del cual podríamos hablar varias horas, pero voy a tratar de sintetizarlo en los siguientes 35, 40 minutos, antes de empezar a pedir 5 minutos más y cosas así, ¿no? Para completar la hora. Es que así sienten, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. Y luego ya van a decir, ya nada más nos está mareando. Gálatas capítulo 1, Gálatas 4. Gálatas 4. Pero este sábado está dedicado a lo poderoso y lo valioso de discipular, de entrenar, de capacitar a alguien. Y ahora sabemos que discipular es más que dar lecciones, ¿no? Es escribir en sus corazones lo que Dios escribió en los nuestros. Es poner en ellos una doctrina de lo valioso que puede sostener a una generación y lo poderoso de que la gente que estás discipulando se agarre de las promesas y de lo profético de Dios, de lo cual la palabra profética más segura es la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todo el mundo diga, por el Padre. Sí, casi todo lo que tiene que ver con el potencial de una persona, y en este sentido, de manera ilustrativa, cuando Pablo usa esta figura de los tutores y curadores, de las herencias de una persona, de su potencial, de lo que Dios tiene para cada ser humano, siempre hay una parte que está enfocada en comprender al Padre o en entender paternidad. La palabra paternidad es un concepto que yo creo México está construyendo de una manera muy poderosa para bendecir al mundo en los años por venir. Así que comencemos un momento. Partamos del principio de que todo lo que vemos en la naturaleza fue creado, pero el hombre fue formado. Hay dos verbos que distinguen al hombre del resto de la creación. La Biblia dice que los árboles fueron formados y todas las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos. Pero cuando se refiere al hombre, decidió utilizar el verbo formar, no el verbo criar. Es interesante esta parte porque eso significa que el potencial de un hombre no está ligado a su creación, sino a su formación. ¿Están aquí? El resto de la creación sí. El potencial de un árbol está ligado a su creación. Entonces el árbol no necesita formación. La creación de una vaca, la vaca es criada y su potencial está ligado a su creación. Así que la vaca no tiene que ir a una escuela para aprender cómo producir leche. Pero el hombre no fue solamente creado, el hombre fue. Así que hay un chip que Dios puso en el hombre desde Génesis que nos enseña que el hombre requiere que lo formen, que el potencial de los hombres está basado en la formación. Y de ahí podríamos hablar del potencial gigantesco que hay. Yo tengo una opinión muy personal cuando la Biblia dice que el hombre ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Básicamente la traducción normal que Ofir Peña le daría para el 2022 es que hay una bodega en el cielo llena de cosas con tu nombre. Se perdieron la oportunidad de decir amén.
¿Cuántos de ustedes quieren llegar al cielo un día y tener este privilegio de ver cómo se abre la bodega y ver todo aquello, toda esa bodega llena de todo lo que estaba preparado para ustedes? Levante la mano. No entendieron absolutamente nada. ¿Ven? Por eso Jesús les decía, ¿ya entendieron? Sí, entendieron nada. Básicamente en el cielo no necesitas nada de lo que hay en esa bodega. ¿Dónde lo necesitas? Claro, hermanos. Muy bien. Los agarré de bajada, ¿verdad? Que Dios los perdone. Es parte de mi ministerio. Tengo la unción de agarrarlos de bajada. Así que voy a tratar de acorralarlos una y otra vez durante ese día. Significa que el potencial de una persona no está ligado solamente al tema de la creación de la persona como tal, hablando de los hombres y mujeres. Nuestro potencial está ligado a la formación y se activa con el llamado. Ya conmigo, con el llamado. ¿Otra vez? ¿Cómo lo sabemos? Porque la primera orden para Adán es que le ponga nombre a todos los animales del planeta. Y dice, y como Adán los llamó, ese es su nombre hasta el día de hoy. Así que cuando somos llamados por Dios, recuerden que hay 3 tipos de llamados en la tierra. 1, el llamado a salvación. 2, un llamado de entrenamiento temporal. Y 3, el llamado definitivo de una persona. Básicamente todos debemos obedecer al primer llamado, el llamado a salvación, que es para todos. Luego ya viene un segundo llamado, que es un llamado de entrenamiento y que puede ser específico en algunas áreas particulares de las cosas que los seres humanos, en lo particular, Dios los escogió para preparar. Sea una profesión natural o sea un área del ministerio, una alabanza, otros pueden dedicado a los niños. Pero luego viene finalmente un llamado final que le determina al hombre su propósito y que le permite permear para ver para qué Dios lo llamó. Y este último llamado es el que coloca y enlaza al hombre para enfocarse con todas sus fuerzas el resto de su vida. Estos son los 3 llamados que hay y el potencial se libera con cada uno de esos llamados. Ese es solo un comentario para después. Pero los seres humanos escogen 2 rutas de formación. Diga conmigo, de formación. La primera de ellas está basado en cómo somos criados. La segunda está basado en cómo somos creados. Y todos los seres humanos elegimos una de ellas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando Jesús vino a Nazaret, estoy citando Lucas capítulo 4, versículo 13, 16. A ver, ¿me pones? Lucas 4, 16. Estoy tratando de citar la Escritura de memoria porque es un ejercicio que hago para forzar mi memoria a memorizar la Escritura. Vino a Nazaret donde se había, ¿qué cosa? No dice creado. ¿Qué dice? Criado. Criado significa que fue formado. Todos los seres humanos somos criados de alguna manera. La crianza tiene que ver con influencia. Hay 3 grandes fuentes de influencia para los seres humanos. 1, el área geográfica, que es donde crecemos. El lugar donde crecemos tiene ciertas costumbres, tiene ciertas maneras de hacer las cosas. Y si vivimos en un lugar, pues vamos a ser criados así. Hay pueblos donde crían a los niños con café desde que son pequeñitos. Hay otros donde los crían tomando otro tipo de bebidas. En fin, esa es la forma en la que somos criados. La segunda fuente de crianza o influencia tiene que ver con el entorno en el que vivimos, las personas de las que nos rodeamos. Recuerda que no es lo mismo los que te rodean que de los que te rodeas. Los que te rodean no los puedes escoger, pero de los que te rodeas sí los puedes elegir. Es un principio enseñado en Marcos capítulo 5. Luego tenemos el siguiente principio. Somos influenciados no solamente por el lugar donde nacimos y no solamente por las personas con las que nos criamos, padres, abuelos, compañeros de escuela, compañeros del trabajo, pero también por la época en la que nacemos. El tiempo en el que nacemos también es una parte de nuestra influencia. Estamos sumergidos ahora en una época altamente tecnológica, ¿o no?
Entonces, todos los que están naciendo y creciendo en esta generación están muy alimentados y nutridos por el tema tecnológico. El tema tecnológico tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hablemos de una de ellas. Ahora vemos que las redes sociales descubrieron que a las personas no les gustaba quedarse mucho tiempo viendo un video, así que las redes sociales más grandes hacen videos de 1 minuto, minuto y medio, 40 segundos, 30 segundos máximo. Están reeducando de acuerdo a la pedagogía para que los adultos tengan mente de niños. ¿Por qué razón? Bueno, porque en pedagogía se enseña, y lo sé porque soy hijo del primer maestro de psicología que hubo en México, que un niño tiene una retención máxima de atención de 5 minutos. Después de eso lo pierdes. Así que maestras de niños no quieran dar una clase de 1 hora y que el niño esté diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. No, el niño te va a prestar atención unos cuantos minutos y luego tienes que jugar con lo que le enseñaste, porque tienen otra forma de aprender y de absorber la enseñanza. Entonces, cuando una generación está pensando en ver un montón de videos de 1 minuto y tantos segundos, es porque se están dejando criar. Esta es la razón por la cual ahora le cuesta más trabajo fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia llega a suceder también, pero a un joven le cuesta más trabajo prestarle atención a su padre cuando su padre quiere hablar con él. Porque la mentalidad de un joven o un adolescente está ahora siendo reformateada por la crianza de la influencia de prestar atención por poco tiempo. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, así que hay 3 grandes fuentes por las que un ser humano puede ser criado, de acuerdo a Lucas capítulo 4, versículo 16. Criado no es lo mismo que creado. La otra ruta que escoge el hombre es la ruta del diseño. Diga conmigo, diseño. Muy bien, diseño. Hablemos de diseño por un momento, porque regularmente los seres humanos, y es un asunto por el tema de la crianza, que tenemos también una información o una forma en la que la información nos fue puesta, que como fue puesta por personas que no conocían de Dios, muchas cosas están invertidas y la Biblia revierte y ajusta y reordena muchas cosas que estaban mal puestas en los pensamientos de una persona. Demostrémoslo. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos y luego de tener hijos decimos, me gustaría que mi hijo fuera doctor o que mi hijo fuera mecánico o que mi hijo fuera ingeniero. Queremos darle un propósito primero y luego, primero tenemos un hijo y luego queremos darle un propósito. Pero esto funciona exactamente al revés en un ser humano. Estoy en la parte introductoria. De tal manera que imagina que tienes un terreno para construir. Llamas al arquitecto y le dices al arquitecto que te construya en ese terreno. ¿Cuál es la primera pregunta que te va a hacer el arquitecto? ¿Qué quieres construir? ¿Para qué va a ser ese terreno? Básicamente el arquitecto te va a preguntar por propósito. Diga conmigo propósito. Una vez que tú le dices quiero aquí construir una casa o quiero convertirlo en una empresa o quiero hacer un restaurante, después de eso viene el diseño. Diga conmigo el diseño. ¿Qué es primero entonces? ¿Propósito o diseño? Propósito. ¿Qué es después? Significa que tú no eres un cuerpo con un espíritu, eres un espíritu con un cuerpo. ¿Entendieron? Porque en la parte del espíritu está el propósito. No significa que Dios dijo, vamos a hacer a la hermana Lucha y luego vamos a ver qué hacemos con ella. Dios no hace eso. Dios dice, tengo este propósito y te hizo a ti. Significa que si el propósito es antes del diseño, antes de que existieras, Dios ya tenía un propósito, necesitaba un cuerpo para depositar un propósito en un cuerpo. Cuando naciste ya traías un propósito. Así que cuando vienes a Cristo encuentras propósito porque Dios es el que lo dio. Dios da 3 cosas que el mundo no puede dar. El mundo puede intentar rediseñarlas, pero no puede darte la original. Da identidad, propósito y destino. Dígalo. A los seres humanos es Dios el que lo da. Así que cuando un hombre se encuentra con Dios, empieza a descubrir su propósito. Muy bien, ahora hablemos entonces lo más rápido que podamos porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. La expresión entre tanto. Todo el mundo diga entre tanto. ¿Cuántos líderes de casa están aquí? Levante la mano, los que están discipulando a alguien, levante la mano. Ok, ustedes tienen en sus casas 3 o 4 o 5 o 10, según el número de entretantos.
¿Entendieron? ¿Qué es un entretanto? Es alguien que tiene un potencial que no ha liberado. ¿Qué es potencial? Potencial es lo que no he visto, pero voy a ver, lo que no he tocado, pero voy a tocar, lo que no he logrado, pero voy a lograr, lo que no he alcanzado, pero voy a alcanzar, lo que no he visto, pero voy a ver, lo que no he triunfado, pero voy a triunfar. Todo eso es potencial. Entonces, cada persona que entra en nuestras casas para recibir es un entretanto. Básicamente, es una persona que llegó siendo como un niño espiritual. Amén. Esta es la idea del potencial, y esa es la descripción específica, no ahora de la esencia, no de la esencia del discipulado, que es poner una doctrina que ya explicamos, sino la estrategia del cielo del discipulado. Esta es mi opinión muy personal, pero no es absoluta. Significa que la revelación de la riqueza de la palabra de Dios enriquece con muchísimas más estrategias, pero esta estrategia en particular, Pablo dijo, esta es la estrategia para que un niño sea grande antes de ser adulto. ¿Están listos? ¿Cómo hacer que un niño sea grande antes de ser adulto? Esta es la estrategia que se usaba con un niño y que en el pueblo de Israel hacía, y que los judíos usan hoy en día para que un muchacho judío a los 16 años tenga su primera empresa. ¿Cuánto les gustaría que su hijo tuviera su empresa a los 16? Ahí están los que ya no quieren pagar. Y entonces, esta es la estrategia. Lo que voy a enseñarles es lo que se usa con los judíos para que los muchachos en adolescencia ya estén abriendo sus primeros negocios. Aleluya. Y ya puedan empezar a sostener a sus padres. Se perdieron la oportunidad de decir amén, lo recibo. Así que este debe de ser un buen discipulado, ¿o no? Si hace que el potencial de un muchacho a los 16 años ya esté con una mentalidad para tener su propia empresa, debe ser un discipulado muy interesante. ¿Cuántos papás hay aquí? Ok, si usan este principio con sus hijos, se van a dar cuenta que sus hijos van a acelerar el proceso aún antes de haber terminado la carrera, si lo ponen en práctica. Si tienen niños pequeños, esta es una ruta poderosa. ¿Listos? Tomen nota. Voy a irme rápido para no abusar del tiempo y se puedan ir a descansar. Entre tanto, significa que no es algo permanente. Entre tanto, significa que es algo que debe durar solo cierto tiempo. Básicamente, uno de los problemas del potencial en los seres humanos, hablemos de naturaleza humana, es que hay cosas en el ser humano que deberían durar más de lo que deben durar, y hay cosas que deberían durar menos de lo que deben durar. Cuando algo debe durar más de lo que debe durar, se limita el potencial. Cuando algo dura menos de lo que debería durar, se limita el potencial. Demostrémoslo. Samuel está llorando porque, Samuel está llorando por la muerte de Saúl. Ya hay un chico listo para empezar a reinar y prepararse para que el reino siga su avance, pero la emoción de tristeza en Samuel está durando más tiempo de lo que debe. Y entonces Dios tiene que interrumpirlo y decirle: mi hijo, ya deja de llorar. Sé que amabas a Saúl, pero la tristeza por Saúl, este sentimiento ya duró más de lo que debería durar. Todos los sentimientos y emociones fueron creados por Dios, incluyendo la frustración. De hecho, la frustración es una de las emociones más poderosas de los seres humanos. La frustración no viene del diablo, la frustración viene de Dios, porque es el motor que Dios usa para levantar en los hombres una persona creativa, una persona de fe, una persona innovadora y una persona que avance. Fue la frustración la que hizo que ese foco existiera. Fue la frustración de alguien que no podía ver la que hizo que los lentes tomaran vida. Fue la frustración de alguien que tenía que caminar horas lo que hizo que un carro viniera y fuera dado a la luz. Aleluya. El tema es cómo el hombre enfrenta la frustración. Por eso parece que es del diablo, porque cuando a la frustración le añades esfuerzo, se convierte en una victoria. Cuando la frustración le quitas esfuerzo, se convierte en una derrota. Cuando a la frustración le añades más frustración, se crea un sentimiento de impotencia y de incapacidad. ¿Cuántos han visto a un papá que cuando ve que cuando su hijo está llorando, que quiere alcanzar un juguete, lo que hace es empieza a llorar? Si tú lo dejas llorar y el niño quiere alcanzar su juguete, si empieza a gatear, está haciendo un esfuerzo. Diga conmigo: esfuerzo.
lo va a llevar a la victoria, va a crear el tipo de personas que cuando crezcan va a ser muy difícil es que alguien les diga que no se puede, porque desde pequeños los educaron con la mentalidad de que frustración más esfuerzo siempre crea una victoria. Pero siempre hay una mamá buena onda que cuando el niño está llorando le dice: ay, mi hijo, agarre el juguete, se lo lleva. Y ahora lo que hace es quitarle al niño la frustración, pero también le quitó el esfuerzo. Va a crear una cultura y una naturaleza y un carácter de personas manipuladoras, chantajistas, convenencieras, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya, ¿están siendo libres o qué? Y luego tenemos al papá, el papá al revés, ¿no? El papá que tiene el niño y el niño ve el juguete y le dice: ven, mi hijo. Y el niño empieza a caminar y caminar, y el papá orgulloso ve que el niño empieza a gatear hacia el juguete. Cuando está llegando, le quita el juguete y se lo pone más atrás. ¿Cuántos les hicieron eso a sus hijos? Se los hicieron ustedes cuando aprendieron a nadar. Aviéntate, yo te cacho, yo te cacho. Tienes los brazos, te avientas. Los papás se hacen para atrás bien mala onda y ahí te sumerges. 3 tipos de seres humanos se dan en la tierra. 3 tipos de naturalezas humanas se crean de acuerdo al manejo de la frustración. Así que tenemos que enseñar a los hijos. La frustración al principio se denota, su primer síntoma se llama berrinche. Aleluya. Como un ser humano maneja la frustración, será el tipo de naturaleza que desarrolla en su vida. Si a la frustración le dices: esfuérzate, vas a crear un hombre victorioso, vencedor, inteligente, que resuelve sus problemas. Amén. Así que yo tengo una forma muy particular con la que de formación, porque el hombre fue formado. Diga conmigo: formado. Cuando mi hijo le decía a mi hijo: quiero que me ayudes, ve a hacer esto, me decía: papá, pero ya fui y no pude. Y le digo: ¿y qué tienes pensado hacer? Pero es que no sé. Resuélvelo. Suena un poco gacho. Obviamente siempre estás cerca para ayudar, pero frustración más esfuerzo igual a una naturaleza vencedora. ¿Están aquí? ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuerza, porque de que la vas a hacer, la vas a hacer. Así que esta es la fórmula sintetizada. Termino. Frustración más esfuerzo, gente victoriosa. Frustración sin esfuerzo, gente manipuladora. Frustración más frustración, gente que tiene problemas de autoestima muy baja. Son esas personas que llegan a una fila para solicitar un empleo. Son los únicos que lo van a solicitar porque no hay nadie en la fila y aún así creen que no se los van a dar. Significa que la vida ha sido muy dura con ellos. Recuerdo un chico que llegó conmigo y me dijo: pastor, no pude terminar una carrera. Dios lo rescató del alcoholismo, una vida de alcohólico pero tremenda. Y de hecho eso le provocó la muerte unos meses después. Pero me dijo: pastor, ya se había convertido, se casó con una chica de la iglesia, tuvo sus hijos. Me dijo: pastor, yo quiero una casa para mis hijos. Yo le dije: pues no sé por qué las ovejas creen que los pastores sabemos absolutamente de todas las materias y ciencias de la vida. Pastor, fíjese que tengo un carro descompuesto, ¿a dónde lo puedo llevar? Y yo digo: recuerdo una muchacha que nos llamó a la iglesia un domingo por la mañana: oiga, pastor, estaba pensando pintarme el color del cabello de un color. Le digo: yo no tengo pelo, ¿para qué me estás llamando a mí para preguntarme de qué color? Tiene rebote este asunto. Luego todos volteando a ver a los pelones de la iglesia. Pero el caso es que recuerdo que le dije al muchacho: ¿por qué no hablas ¿en qué trabajas? Me dijo: soy auxiliar de contabilidad, pero no terminé la carrera, solo soy auxiliar. Y le digo: bueno, ¿por qué no hablas con el de recursos humanos, o los que dan los créditos estos para estas casitas de huevito donde te volteas y estás en todas partes girando en 360 grados, ¿no? Y entonces me dijo: no tiene caso que vaya. Dice: ¿para qué voy? No me van a dar los puntos. Y le dije: fuiste criado de manera equivocada. Te criaron, tuviste tantos problemas en la vida que te criaron pensando que antes de dar el primer paso ya estás derrotado. Pero alguien venció en la cruz para que tú no tuvieras piedras en el camino. Así que entonces le dije: ve a hablar con el de recursos humanos. Me dijo: pastor, pero ve a hablar con el de recursos humanos. Llegó con el de recursos humanos. Le dijo: oiga, pues, y después me lo contó muy alegre, porque el de recursos humanos le dijo: efectivamente no tienes los puntos de Infonavit para poderte comprar tu casa. Segundos después de un silencio: a menos que te ascendamos, le dice. Y Dios le dio gracia, porque esta es una de las cosas que nosotros no utilizamos mucho. Recuerda esto: tú tienes cosas que el mundo no tiene, y una de ellas se llama gracia. Y la gracia es una habilidad sobrenatural para vencer donde otros no podrían.
Básicamente, dicho en una versión popular ofirpeña 2022. Así que usa la gracia que Dios te dio. Lo ascendieron 2 semanas después. Y le dieron su crédito y compró su casa. Y 3 meses después falleció. Pero le dejó a su esposa una pensión, una casa y un techo para sus hijos. Cosa que no habría tenido si no se hubiera dejado formar. Porque cuando llegó a mi oficina venía como fue criado. Frustración más frustración, no puedo, no tengo, no sé, yo no acabé en la escuela, mis padres se divorciaron, yo tuve este problema, fui abusado de niño, tuve una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se complace en elegir vidas rotas para demostrarle al mundo lo que puede hacer con ellas. Y se complace en escoger personas que tienen todos los síntomas y que tienen todos los requisitos para fracasar y hacerlos triunfar. Pero bueno, estoy en la introducción entonces. Estoy todavía en la palabra entre tanto. Todo el mundo diga entre tanto. Ahora, la expresión entre tanto después viene seguida de una expresión: en nada difiere. Todo el mundo diga en nada difiere. Eso significa, la expresión en nada difiere, es que si tú pones a esa persona, si tú pones a un niño y a un esclavo, no los distinguirías. Básicamente, ¿qué estoy queriendo decir? Que cuando una persona viene a Cristo y comienza su vida de formación y de discipulado, al principio hay muchas cosas que van a ser semejantes a la forma de vida que tenía antes. Eso lo entendemos. Pero no es la meta que se quede así para siempre. La meta es que un día sea completamente distinguible ese heredero del esclavo. ¿O no? Si han pasado muchos años y todavía no te pueden distinguir, porque un pobre solo sabe que es pobre hasta que un rico está parado a su lado, y una persona libre, un esclavo puede creer que es esclavo hasta que una persona libre está parada a su lado. ¿O no? Cuando mi papá me regaló mi primer carro, era un carro deschavetado, horrible, viejito, oxidado, todo feo, pero para mí era un Ferrari. Así que me fui manejando mi Datsuncito hasta que me estacioné frente a una agencia y vi salir un auto nuevo y fui del cielo al infierno en segundos. Porque tú crees que tu carro es lo mejor de la vida, aunque esté viejito y roto, porque... ¿O no? Le pusiste peluche, le pusiste el zapatito de bronce de tu bebé, etcétera, etcétera. Eso. Que Dios nos perdone. No te van a dejar poner peluche en el cielo de una vez, de te acostumbrando. Llego entonces a 2 partes fundamentales. En tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Cuándo debemos ser niños y cuándo no? Va de nuevo. ¿Cuándo debemos ser niños y cuándo no? Porque la Biblia dice, el discipulado consiste en tomar a un niño hasta que tenga la capacidad de tomar todo el potencial de una herencia gigantesca y brutal y pueda hacer con ella lo que sea correcto hacer. Pero primero debemos asegurarnos de que el niño también sepa cuándo debe ser niño. ¿Y cuándo debe ser niño? La Biblia nos enseña justamente en la historia en la que Jesús a los 12 años se le pierde por 3 días a sus padres. Y entonces al perdérsele se queda. La expresión literal, tienen que leerla con cuidado, léanla hoy en la noche cuando vean. Dice la Biblia que sus padres se regresaron, pero Jesús, dice el niño, todo el mundo diga el niño. Pero el niño se quedó en el templo. Diga conmigo, el niño se quedó. Otra vez. No dice la escritura porque de los tales es el dejad a los venir a... No se refería solamente a los niños textualmente, se refiere a este hecho, que tú naces en la vida, creces, Dios te da una profesión, ahora tienes una gran carrera. Recuerda que puedes ser conocido por tus papás, por tus oficios, carreras, profesiones o por el llamado de Dios. Pero tienes una carrera y esa es una bendición, por supuesto. Pero cuando cruces esa puerta, la Biblia dice, el niño es el que se quedó en el templo. Significa que cuando tú entres, tu doctorado, tu maestría, tu empresa se quedan allá afuera. Lo único que entra es el niño que tiene la capacidad de asombrar y ser asombrado por la presencia de Dios. La Biblia dice, no dejad a los niños venir a mí. Es maravilloso
maravilloso ver un hombre que afuera es dueño de una empresa, pero aquí puede tomar un trapo y una jerga, puede limpiar la silla. Es maravilloso ver a un hombre que tiene reconocimiento por sus capacidades, talentos y habilidades, por la materia, la profesión que ejerce, pero cuando entra puede sudar danzando en el nombre del Señor, y puede dar gritos de júbilo, y puede danzar hasta que digan de él: parece su niño. Eso es exactamente lo que Jesús quiere tener en la casa. Muchos queremos, voy a decirles algo, el Espíritu Santo no trata con tu profesión, trata con tu corazón. Y así que cuando venimos a la iglesia, hermanos amados, hay que quitarnos todas las vestiduras, todas las cosas, todos los títulos, y dejar que los niños, dejad a los niños venid. ¿Están aquí? Porque esos niños, dice la Biblia, es Señor de todo. Diga conmigo: es Señor de todo. Muy bien. ¿Cómo hacer que un niño sea grande antes de ser adulto? ¿Cómo hacer que alguien que apenas conoció de Cristo crezca a un paso acelerado? Este es lo que dijo Pablo. Dice: debe de estar en manos de tutores y curadores. Diga conmigo: tutores y curadores. Así que vámonos rápido sobre este tema porque el tiempo se nos está yendo. El concepto de tutor, sé porque yo soy curador legal de un niño en México. Entonces, el tutor de curadores, los tutores tenían que enseñar 3 cosas específicas, que son las 3 cosas que debemos transmitir cuando discipulamos. Número 1, debemos enseñarles a reinar. Diga conmigo: a reinar. Lo más fuerte que pueda. ¿Cómo se le enseña a reinar a un ser humano? Muy simple. Primero es la mentalidad, luego la herencia. Dígalo. Básicamente lo que estaba diciendo Pablo es: si le das toda una herencia a un niño, va a ser un desastre con ella, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice: enséñales a reinar, o sea, educa su mentalidad. ¿Cómo enseñas? Muy simple. Este es el primer principio de un tutor. Enseña a usar antes que a tener. Enseña a usar antes que tener. Dígalo. Aquí viene una pregunta ruda. ¿Cuántos le enseñaron a usar a sus hijos su celular antes de dárselos? Por eso tienen problemas con sus celulares y sus hijos. Sus hijos no saben reinar sobre sus celulares, entonces sus celulares reinan sobre sus hijos. ¿Están aquí? Porque para educar la mentalidad correcta, antes de que tengan, deben aprender a usar. Mi hijo, te voy a dar un celular. ¿Ese celular tiene un potencial? Dígame. ¿El potencial de un celular es grande? Es brutal por los accesos que tiene. Pero ninguno de nosotros nos tomamos el tiempo de enseñar antes de dar. ¿Están aquí? Dios educa primero, luego da. Así que la esencia de un tutor es enseñar a usar antes que dar. Amén. José el soñador, antes de tener todo lo que iba a tener, le enseñaron administración. Antes de tener todo lo que iba a tener, le enseñaron administración. Le enseñaron a usar los números antes de que llegara a tener y a ser un hombre tan rico, porque era vital para esa parte. Entonces, esta parte es vital. Siempre que alguien quiera tener, primero tiene que demostrarte que lo sabe. Es básico. Se llama enseñarles a reinar. Quiero tener un celular. ¿Cómo lo vas a usar? ¿A qué hora lo vas a pagar? ¿A qué hora lo vas a prender? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? Si no les enseñas a usar, van a tener problemas a la hora de tener. Y dice la Biblia, se van a parecer más a los esclavos que a los libres. Número 2. La tarea de un tutor era tomar a un niño y enseñarle a dotarse de una mente gerencial. Diga conmigo: una mente gerencial. Aterricémoslo en la vida natural de la disciplina del discipulado. Es enseñarle. ¿Qué es una mente gerencial? Bueno, de acuerdo a los estudios, una mente gerencial es que un niño debe tener la mente de un gerente. ¿Puede un niño tener la mente de un gerente? Sí.
¿Cómo sabemos que un niño tiene la mente de un gerente? Debe aprender a hacer 3 cosas un niño. Número 1, debe aprender a dirigir. Número 2, debe aprender a gestionar. Y número 3, debe aprender a administrar. De nuevo, número 1, debe aprender a dirigir. Número 2, número 3, administrar. De nuevo, número 1, número 2, número 3. Muy bien, escuchen. ¿Cómo le enseñas a un niño a dirigir? Es muy sencillo. Alguien que entiende propósito dejó de guiarse por los gustos y por los deseos, y la ruta, escuchen, la ruta o lo que hace que un niño se haga líder es enseñarle a cambiarse de dejarse guiar por los gustos y los deseos a dejarse guiar por los propósitos. ¿Están aquí? Cuando una persona todavía se guía por los gustos y deseos, es un niño. Es por eso que la expresión más común que escuchas en un niño es no me gusta, no quiero. Significa que el niño se guía por gustos y deseos. El bebé se guía por el instinto de supervivencia. El bebé no tiene gustos ni deseos. Un bebé no dice, ay, me gusta, no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. El bebé solo quiere sobrevivir. El niño se guía por gustos y deseos. El adolescente se guía por emociones. Hasta que una persona llega a la edad adulta, se empieza a guiar por propósitos. Así que si nosotros educamos la mente de un niño para que se guíe por propósitos, podemos hacer que un niño empiece a madurar de tal forma que cuando se guía por propósitos, no es lo mismo tener un niño a los 7 años que dice, papá, ya estoy ahorrando porque quiero comprarme mi próximo. Significa que ahora se está guiando por... Esa persona va a abrir una empresa cuando tenga 17 o 18 años de edad. ¿Están aquí? Significa que no debemos un niño no debe tener gustos y deseos. Sí, por supuesto que los debe de tener, pero este es el ejercicio del tutor y esa es la parte donde le tenemos que hacer. ¿Cómo modificas la mentalidad de un niño que se guía por gustos y deseos a la mentalidad de alguien que se guíe por propósitos? Hay una palabra que existe para mudar su mente, se llama responsabilidad. Dígalo otra vez. Cuando a una persona la haces responsable de algo, su mente empieza a ver la palabra propósito y la empieza a comprender. Cuando la palabra responsabilidad no existe, el concepto de gusto y deseo se profundiza en el corazón de una persona. Así que ya deja de tenderle la cama a tus hijos. Nosotros le dijimos a nuestros hijos a los 5 años de edad, les enseñamos, aproximadamente 5 o 4 años de edad, les enseñamos a tender la cama y les dijimos, nunca más vamos a volver a tender la cama para ustedes. Y nadie puede salir de esta casa si la cama no está tendida. Y mi esposa y yo tenemos nuestro propio acuerdo, un acuerdo, ya saben cómo son estas batallas, ¿no? El último en pararse tiende la cama, aleluya. Pero como ella se tarda 2 horas en arreglarse, siempre salgo perdiendo. Pero entonces le dijimos a nuestros hijos, hey, tienden la cama, arreglan el cuarto, la ropa debe estar en ese cesto y no pueden salir. A donde sea que vayan a salir, escuela, exámenes, no nos interesa. El cuarto tiene que estar levantado, sí o sí. Les estás enseñando Eso crea en ellos un sentido de propósito. Diga conmigo, propósito. Así que a los 15 años mandé a mi hijo a trabajar por primera vez. Lo mandé a trabajar a Estados Unidos en el verano. Lo mandé a trabajar en la iglesia de mis pastores. Y lo recibieron en Carolina del Norte, en otra iglesia. Lo mandaron a servir a otra iglesia. Y lo hospedaron los pastores en su casa. Y ellos tenían el basement. Y entonces mi hijo llegó ahí. Cuando lo fuimos a recoger 2 meses después de haber descansado de él. Entonces llegamos a la casa a recoger a nuestro hijo. Lo primero que nos dijo la esposa del pastor es, nunca habíamos visto una recámara tan bien ordenada. ¿Cuál es el resultado hoy en día de este tipo de detalles? Bueno, Estados Unidos lo contrató de tiempo completo y ahora es director en una empresa en los Estados Unidos. Responsabilidad muta el concepto de gusto y deseo al concepto de propósito y hace que una persona no adulta, sino joven, ya tenga una mentalidad para dirigir. Diga conmigo, dirigir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aquí ya dijeron, vamos a tener que hacer unos cambios en casa? Levante la mano. Aleluya, sí, por favor. No le digas, tu responsabilidad es traer comida a la casa.
Tú sabes qué responsabilidades deben de. Pero, ay, pero está chiquito, no. Pero, mira, hermanas amadas. Ningún varón dijo, pastor, amén, gloria a Dios, siga predicando. Pensé que tenía equipo a mi favor aquí, pero... La responsabilidad, todo el mundo diga responsabilidad. A los 7 años de edad, le dijimos a nuestros hijos, escojan en qué área de la iglesia van a servir. No le dijimos, ¿quieren servir en la iglesia? Porque tenemos que mutar su naturaleza de gustos y por la naturaleza para convertirlos en gente grande antes de ser adulta. Así que a los 7 años les dijimos, ya tienen 7 años, ¿en qué quieren servir en la iglesia? Ya, uno escogió un área, la otra, y desde ahí han servido al Señor toda su vida. Gracias a Dios. Pero eso los ha ido puliendo y les permitió crecer y aprender algunas cosas. Número 2, gestionar. Ya conmigo, gestionar. Estoy en el punto 2 del número 2, que era enseñarles una mente gerencial. Ya conmigo, gestionar. Gestionar es el arte de aprender a hacer planes y tener estrategias. Salomón dijo que la gente inteligente hace planes para triunfar, pero la gente sabia hace planes cuando fracasa. Básicamente tienen un plan para triunfar, pero tienen un plan para cuando fracasen. ¿Cuántos de ustedes saben que algunas cosas no van a salir como pensábamos? Levante la mano. ¿Sabes qué derrota la mentalidad de un chavo? ¿Qué hace que un chavo se dé por vencido? Hizo planes para triunfar, pero no hizo planes por si eso no funcionaba. Y Salomón dijo, las hormigas hacen planes para el invierno. Hacen planes cuando no hay ventas. Hicieron planes para que de esa manera la mentalidad de gestionar es planificar los días buenos y los días malos. Los cristianos tenemos un problema. Nos encanta planificar los días buenos, pero no planificamos los días malos, porque la religiosidad nos hace pensar que no los vamos a tener, pero debemos tener días malos para que el mundo sepa cómo reaccionan los hijos de Dios en las mismas situaciones que ellos. Eso dice la Escritura. Así que gestionar es enseñarles a planear y a tener estrategias. Número 3, administrar. Es el arte de hacer crecer algo. Es el arte de hacer crecer o mejorar algo. O sea, la tarea de un tutor era tomar a un niño. Estoy en el punto 3 del punto 2. Enseñarle tenía responsabilidades. Enseñarle a hacer planes para que le fuera bien y planes para cuando no le fuera bien. Enseñarle a alguien cómo hacer crecer algo. Poner en sus manos algo y que eso crezca o mejore. Lo cual nos lleva a nuestro último punto. Número 3. La última tarea del tutor era proteger. Diga conmigo, proteger. Proteger los intereses. La herencia es para cuidar los intereses del cielo. ¿Están aquí? Muy bien, casi termino. La idea de un tutor era educar a este niño en que lo que le iban a dar de herencia era para cuidar los intereses del que se le había dado. Así que si Dios nos va a dar una herencia porque somos coherederos juntamente con Cristo, no es solo para cuidar nuestros propios intereses, es para cuidar los intereses del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no le enseñamos a nuestros hijos que lo que tienen es para cuidar los intereses del cielo, entonces nuestros hijos se van a hacer egoístas y van a llenar su cabeza de sus propios intereses. Y eso está arruinando la mentalidad de los chavos, está arruinando las generaciones, está arruinando una vida de personas que quieren que les pongan todo en las manos. Ahora, si no trabajas, te dan dinero, si no estudias, te dan dinero. Y los que están estudiando duro no le dan. ¿Me entienden?
Recurso sin propósito es vanidad. Recurso más propósito es destino. Recurso sin propósito es vanidad. Recurso más propósito es destino. Así que si Dios te da recursos, significa que debes asignarle un propósito. Aleluya. Esta fue nuestra primera oración cuando mi esposa y yo no teníamos casa. Dios, danos un departamento donde podamos recibir a tus siervos, donde podamos hospedar pastores u hospedar personas. Nuestra oración es que nos des esto. Y Dios nos regaló un departamento que tenía 3 recámaras. Y tuvimos desde muchachos que habían salido del satanismo viviendo con nosotros, chicos que no habían tenido escuela viviendo con nosotros. Y Dios nos permitió, antes de tener hijos, pagarle la carrera como a 5 o 6 jóvenes. Y pagamos sus carreras y vivieron con nosotros por unos años. Y los pastores llegaban ahí y ahí se hospedaron. Recurso más propósito es destino. Diga conmigo, destino. Un día recibí una llamada por teléfono. Ya casi termino. ¿Me regalan 5 minutos más? Ya empecé, ¿ya vieron? Ya empecé. Luego voy a ir a 2, luego a 1 y así completo como 15. Me dijeron, me llamó un amigo pastor y me dijo: Ofir, puedes recibir a unos pastores, vienen de paso, son americanos, los puedes recibir en tu casa, atiéndelos, dales de comer, que duerman en casa, pastor, si no hay ningún problema. Era mi mentor quien me lo dijo. Y ya llegaron, los recibimos, los llevamos a conocer el centro y todo. Y al otro día partieron. Cuando se fueron, este hombre y su esposa, que eran ingleses de origen, me dijeron: ¿por qué no vienen a visitarnos a nuestra casa en los Estados Unidos? Y dijimos: sí, ¿por qué no? Nos subimos a nuestra Golf y nos fuimos. Y llegamos, cuando llegamos a su casa, era una mansión, eran multimillonarios. Y nos quedamos, pues, wow. Y entonces el hombre que es un hombre multimillonario porque tiene una de las 5 empresas más grandes de programación para farmacéuticas en los Estados Unidos, muy lindo, que Dios los había rescatado de las drogas, de la calle literalmente. Él creció después con lagunas mentales, pero Dios lo sanó y le dijo: estudió programación, y Dios los convirtió en multimillonarios. Nos ha bendecido tanto ese hombre. ¿Qué habría pasado si solo hubiéramos querido tener una casa para nosotros? ¿Entienden la diferencia? Recurso más propósito es destino. Mi esposa y yo habíamos estado orando por una computadora. Todavía no existían las pantallas planas en México. Ellos ya tenían pantallas planas en todas sus oficinas. Sus oficinas estaban arriba de un banco, todo un piso. Y entonces abrió una bodega lleno de computadoras y me dijo: llévate lo que quieras. Y yo dije: esto es Navidad. Llévate lo que quieras. Mandaron traer un diablito, lo llenaron de impresoras, teléfonos, fax, computadoras, y nos llenaron la Golf. Mi hijo tenía 8 meses de edad, estaba sentado en su sillita, sentado aplastado entre 2 pilas de equipo de tecnología en la Golf. Así veníamos manejando. Tengo que contarles, bueno, Dios nos bendijo tanto. Propósito, recurso más destino, siempre es propósito. El otro día le dije a uno de los pastores, por un viaje que tuve muy intenso por todas las regiones de las montañas de Puebla y Veracruz hace como 3 meses o 4 más o menos. Le llamé a un pastor de una iglesia que está creciendo mucho en México, un chico muy lindo, un hijo espiritual. Le dije: este viaje va a ser muy pesado. Yo tenía que terminar aquí en León, en la iglesia Pastor Felipe, en un evento domingo en la tarde. Y le dije: ¿puedes ayudarme a manejar solo en este viaje? Alcánzame a la mitad. Tengo 4 congresos en 6 días en 4 estados de la República. ¿Me ayudas? Me dijo: sí, pastor. Le digo: solo alcánzame a la mitad. No, yo, pastor, dejo todo. Canceló sus 2 domingos de iglesia. No canceló el servicio, por supuesto, pero canceló su estadía y se fue a manejar conmigo. Y estando ahí le dije: ¿por qué no vas a predicar? Tenemos una iglesia en un pueblito en medio de la nada, ahí perdido. Y ahí fue a predicar el joven, un chico de 30 y tantos, no, 40 años, alguna cosa así. Recuerdo que me dijo la noche anterior: pastor, yo lo que quiero es estar con usted. Le dije: sí, pero esa iglesia te necesita, voy a predicar. Y me dijo: pero es que ellos no me invitaron, pastor, ellos no me invitaron, me siento incómodo. Que tú ve, porque los que viven por diseño se mueven por instrucción. Los que viven por crianza se mueven por influencia. Y nosotros fuimos diseñados por Dios, así que nos movemos por instrucción del cielo. Es parte del discipulado. El chico fue a predicar al pueblito.
Me recogió el domingo a la mañana y nos venimos manejando para León. En la carretera le entró un mensaje de WhatsApp. Pastor Efraín, se llama Efraín. Pastor Efraín, usted no me conoce, pero el pastor de mi iglesia me dio su teléfono, me permitió mandarle mensaje. Yo estuve en la predicación de hoy en la mañana con usted y Dios tocó mi corazón y sentí en mi corazón ofrendarle algo, le dice. Me volteé y me dice, pastor, ¿qué opina? Le digo, llámale al pastor primero y pregúntale si es un hombre fiel. Si la persona no diezma, no le tomes nada, es parte de nuestra ética. Porque la gente que no diezma, pero quiere darle a otras personas algo, solo está lavando su conciencia y su alma para no cumplir los principios de la palabra de Dios. Así que no recibas dinero. Entonces le llamó al pastor, el pastor dijo, es un hombre fiel. Ah, bueno, pues recibe la ofrenda, dale tu número de cuenta que te deposite y haga lo que quiera. Al otro día llegamos en la tarde, predicamos con el pastor Felipe, pero empezamos a grabar estos programas que grabamos luego con él. Y entonces cuando estábamos grabando, lo vi que estaba tomando nota. Cuando terminamos bajó y me dijo, pastor, necesito que me ayude para saber qué voy a hacer con lo que me regalaron. Le digo, pues es tuyo, gástatelo. Me dijo, no, me enseña la foto, es la foto. Era un Audi 2022. ¿Yo qué? Le digo, cada vez que voy a ese pueblo solo me dan pan para traerle a mi señora. Tú vienes por primera vez y te regalan un Audi 2022, 15,000 kilómetros, 1,000,000 de pesos. Aleluya. Ahora tengo una lista de pastores que quieren manejar para mí, por supuesto, ¿no? ¿De cuántos Audis nos hemos perdido? Lo lindo de esto es que siendo un hombre próspero, porque es un hombre próspero también él, me dijo, estoy pensando vender el carro para comprar la iglesia. Y no hay nada mejor que encontrar a alguien con la mentalidad correcta, que está pensando en que los recursos deben tener propósitos divinos. Ahora es posible que Dios los bendiga, les dé empresas y Dios te diga como a Cornelio lo que tengas que hacer con tu dinero. Compra tu empresa, abre eso. Eso no lo sé, es un asunto de Dios y cada ser humano en la tierra. Pero es maravilloso cuando alguien es educado por tutores y curadores, su mentalidad es la correcta. Sabe que está cuidando los intereses de alguien más grande que él. Amén. Y por último, curadores. Todo el mundo diga curadores. Muy bien, todos necesitan un curador. La tarea del curador, que es lo que yo hago con un sobrino que tengo en México y que tiene algunos problemas de retención y de aprendizaje, lo cual lo hace incapaz de administrar en un momento dado en el futuro su propia vida, una herencia, una casa o dinero, o manejar un auto, por ejemplo. Entonces nos llamaron de los juzgados. Mi esposa fue juez en México y ha sido abogada por muchos años. Yo su único caso perdido, me parece. Y fuimos a firmar al juzgado y nos dijeron, esta es la tarea del curador. Es representar a la persona. Diga conmigo, representar a la persona. Básicamente esto es lo que significa. Tiene dos aristas en dos direcciones muy bellas. La primera, si ese niño no puede con algo, yo lo voy a representar. Amén. En todo aquello en lo que tú no puedas, el cielo te va a representar. Pero es enseñarle a un niño que está representando a alguien siempre. Le enseñaban a ese niño, estás representando a alguien, estás a nombre de alguien, vas en nombre de alguien. Entonces el tutor y el curador le enseñaban esto a los niños chiquitos. Agarraban al niño y le decían, cuando vayas a esa escuela, recuerda que representas a tu papá y a tu mamá. Cuando entres a esa tienda, no vayas a robar, recuerda que representas a tu papá y a tu mamá. Recuerda cuando entres al templo que representas a tu padre y a tu madre, para que cuando crezcan recuerden que representan al Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra.
Imagínense a este hijo, un hijo que sabe usar antes de tener, o sea, sabe reinar. Un hijo que sabe dirigir, que sabe gestionar, que sabe administrar, que sabe cuidar los intereses y que sabe representar al cielo. Dígame si no va a llegar lejos. De eso se trata el discipulado. Toma un niño espiritual y hazlo grande pronto. Amén. ¿Qué significa? Ese niño no va a abrir su empresa. Ese niño en poco tiempo va a decir: ya tengo la gente para abrir otra casa, ahora yo puedo discipular a otros. Y esa es la mentalidad gerencial que hemos dispuesto en ellos. Estará en manos de tutores y curadores para que tengan lo que necesitaban para el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo: por el Padre. Aquí termino. El gran problema final es educar a alguien y darle todo y olvidarse de que tiene padre. Dice: hasta el tiempo señalado por él. Es maravilloso tener hijos que crecen, tener hijos que son fuertes, pero que jamás dejan de ser hijos espirituales. ¿Están aquí? Algunos de ustedes un día van a tener gente que salga de sus casas y que tenga grupos más grandes que los tuyos. Si un día tienes un grupo más grande que se convierte en una iglesia muy grande en algún lugar, jamás te olvides de que tuviste un tutor y un curador. Se llama honor en la tierra. Póngase de pie, vamos a terminar. El tiempo se nos fue como agua. ¿Fueron bendecidos? ¿Ahora ya saben qué hacer? ¿Cuántos papás ya están pensando qué hacer con sus hijos? Levante la mano. Eso es. ¿Cuántos líderes ya saben qué hacer con algunos de los que están discipulando? Levante la mano. Súper. Vamos a ponerlo en práctica. Teórico, práctico. Fue fácil de aplicar, ¿no? Es maravillosa la forma. Imagínense que esta iglesia va a tener empresarios de 16 años de edad. ¿Se imaginan? Empresarios de 17, 20 años, gerentes generales adelantados a su tiempo, porque nosotros no somos como los de afuera. Nosotros conocemos algo que está en la Biblia. Por eso jamás dejes de leer la Biblia. Es lo más precioso que Dios te pudo haber dejado. Padre, gracias por esta noche. Hablamos y oramos y bendecimos a cada líder, cada discipulador y cada alma que está siendo discipulada. Que, Señor, no por el potencial que tengan significa que no abracen, sino que al contrario, habiendo comprendido la gran herencia que tiene cada uno de ellos, Señor, dejen que su corazón sea formado y les des un corazón para formar, Señor, el pagar el precio de discipular, de ir a una casa, de enseñar, de orar, de ministrar, hasta que los niños se conviertan en reyes, hasta que dejen de ser esclavos, hasta que su herencia sea soltada de los cielos y te representen, Señor, en la tierra con honor y puedan cuidar de tus intereses, Señor, para que tu reino crezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga. Amados, quiero hacer esto porque ahorita vienen varios pastores de nuestras iglesias y amigos. ¿Qué les parece si oramos por Ofir y su familia, su ministerio? ¿Quieren? Ok, levanten su mano hacia acá, vamos a orar por Ofir. Padre Santo, gracias, porque tu bondad y tu reino, Señor, es una delicia. Jesús, gracias porque tú abriste el camino, Señor, a conocer a papá. Y tenemos una identidad muy estable. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad. Es cierto, nos convenía que Jesús se fuera porque tú llegaste. Espíritu Santo, hoy bendecimos a Ofir, a su esposa, a sus hijos, su patrimonio, su destino, su llamado, su iglesia, a sus pastores. Padre, los bendecimos, su ciudad.
que ellos sean influencias, Señor, donde fueron puestos por tu voluntad. No están donde ellos quisieron, están donde tú los pusiste con un propósito. Padre, bendecimos ese propósito en sus vidas y que el destino que tú tienes para él y todo lo que los rodea, Señor, sea hecha tu voluntad en ellos, Padre, completamente. Y que Ofir pueda decir en su corazón: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Padre, lo bendecimos con ello y deseamos eso para él y su familia y su ministerio. Lo deseamos hoy en el nombre de Cristo Jesús y te lo pedimos que así sea. Amén y amén.